Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El Evangelio es de San Juan capítulo 10, del 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, uno solo, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 12. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? ¿Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre? Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por su nombre. Se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en la piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, del 1 al 2. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el próximo domingo, cuarto domingo de Pascua, Pascua significa paso, estamos en el ciclo B, o sea, en Marcos, y ahora estamos viendo las lecturas de Juan. Vemos el Evangelio de San Juan, apóstol, y también vemos una de sus cartas de San Juan. Y damos lectura a los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por otro evangelista, Lucas, un médico de profesión, y que no fue discípulo ni apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Los puntos de referencia que tenemos en las lecturas y que se confrontan y que a la vez vemos que dicen algo similar, son puntos muy importantes que analizaremos teológicamente. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, del 11 al 18, nos habla de que Jesucristo es el buen pastor. Así comienza la lectura, diciendo que en aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. No hay otro pastor, solamente Jesucristo. Es el único pastor. Todos aquellos en la actualidad que se llaman pastores, guías, presbíteros, sacerdotes, directores espirituales, etc., no les podemos decir que sean buenos pastores. Debemos de tener mucho cuidado. No caigamos en el error de seguir sus normas mundanas, corporales, terrenales, sociales, porque llevan a algún fin mundano. Nuestro Señor Jesucristo era el buen pastor y su único fin era enseñarnos la doctrina, enseñarnos la palabra de Dios, para que conociéramos a Dios, lo amáramos
y lo sirviéramos. Y para que a su vez, teniendo el conocimiento pleno de nuestro Padre Dios, tuviéramos la vida eterna y regresáramos al seno de donde hemos venido, que es el seno de nuestro Padre Dios. Nuestro Señor Jesucristo da la vida por nosotros, adoctrinándonos, dejándonos la palabra, explicándolas en muchas parábolas. Dejó a varios discípulos, después apóstoles, que formaron la primera iglesia, y son quienes nos están a nosotros enseñando y brindando el conocimiento de la palabra de Dios. Para esto nosotros debemos de tener mucha exactitud cuando leemos la palabra de Dios. Y vuelvo a repetirles, las personalidades que se hacen llamar en la actualidad guías, pastores, no les podemos decir que sean perfectos, ni sean lo correcto, ni sean los buenos pastores. Todos somos iguales, todos tenemos equivocaciones, todos tenemos errores, todos tenemos situaciones críticas en nuestra vida y no somos buenos pastores. Nos menciona aquí, yo soy el buen pastor, o sea, Jesucristo. El buen pastor da la vida por las ovejas. Ahora el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se autonombra un pastor. Y a nosotros nos nombra ovejas. Y nosotros seguimos al pastor. Las ovejas siguen al pastor. Él las ha criado, es un pastor, las ha vigilado, las ha cuidado, las ha alimentado, vela por ellas, las protege, pero también se las come y también las lleva a cabo lo que necesita el pastor de ellas: quitarles la borra, rasurarlas, y algunas de ellas ovejas las matan los pastores para vender la carne, para comerla. Eso hace un pastor. Y hace que estas ovejas estén siempre a su lado, cerca de él. Las ovejas lo conocen perfectamente. Nuestro Señor Jesucristo hace un paralelismo con referencia a que el pastor es dueño de las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo es dueño de todos nosotros. Las ovejas conocen al pastor, nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, o debemos de conocerlo. El pastor cuida a las ovejas, nuestro Señor Jesucristo cuida de nosotros. El pastor alimenta a las ovejas, nuestro Señor Jesucristo nos ha alimentado a nosotros y nos ha dado casa, vestido y sustento, que viene de nuestro Padre Dios, por medio de la puerta, por medio del camino, por medio del pastor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pastor vigila las ovejas, está al tanto de ellas. Nuestro Señor Jesucristo está al tanto de nosotros. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor Jesucristo. El pastor ahuyenta los malos, los lobos, las fieras. Nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro pastor, nos ayuda a que nos liberemos de los males, del pecado, del maligno, de los problemas. El pastor, haciendo su referencia, tiene poder sobre las ovejas en su totalidad. Nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre nosotros en su totalidad. La lectura nos menciona: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y nuestro Señor Jesucristo dio la vida dejándose matar, dejándose crucificar, para así poder enviarnos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo santificador. En otras lecturas lo hemos mencionado y dicho que hubiera sido mejor, más cómodo, que nuestro Señor Jesucristo muriera de otra cosa. Y cuando muriera, pues llegara el Espíritu Santo. Era lo mismo que llegar a los 33 años de edad de nuestro Señor Jesucristo, o que llegar a los 100 años de edad de nuestro Señor Jesucristo, o 120 años de nuestro Señor Jesucristo. Para los miles de años que ya pasaron,
daban lo mismo que llegara antes o después el Espíritu Santo. Sería una forma analítica de decir que el Espíritu Santo de todas formas tenía que llegar. Pero aquí el hecho no es el tiempo y la forma. Aquí el hecho es que el Espíritu Santo es el santificador. Y si ya la gente tenía la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, o el Torah, como le dicen los hebreos, y ya tenían las escrituras de todos los profetas, en donde mencionaban la palabra de Dios y lo que el Señor, nuestro Padre Dios, quiere de nosotros, y ya había dejado a nuestro Señor Jesucristo, 3 años estuvo predicándoles a los discípulos, y quienes algunos de ellos escribieron, y de los cuales algunos de ellos tenemos sus libros en la Biblia, y que no son todos, porque hay muchos escritos que no son admitidos en la Sagrada Escritura, porque no son inspirados por Dios, según los estudiosos teólogos. Si ya tenemos toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, los principios, sus consejos, sus enseñanzas, sus parábolas, sus semejanzas, nuestro Señor Jesucristo solamente 33 años vivió, pero nada más 3 años llevó a cabo la evangelización. Pero dirían algunos estudiosos, nuestro Señor Jesucristo cuando tenía 12 años llevó a cabo también una enseñanza en el templo cuando supuestamente se le había perdido a José y María. Entonces, en los últimos 3 años de su vida sí predicó, pero cuando estuvo en el templo también estaba predicando. De ahí que dicen que nuestro Señor Jesucristo desde que era niño hacía milagros, desde que era niño predicaba, desde que era niño llevaba a cabo situaciones milagrosas. No tenemos ninguna referencia de todos esos hechos, excepto los libros contemporáneos, escritos por otra gente, que nos mencionan esos datos, posiblemente históricos. El énfasis de la palabra de Dios nos menciona que los últimos 3 años de su vida fue la vida pública plena de la doctrina. No pasar por alto también todos esos sucesos evangelizadores, que acabo de mencionar uno de ellos, de cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años y estaba en el templo conversando, platicando, cambiando opiniones con maestros de la ley en el templo. Pero no solo eso, recordemos también que con nuestro Señor Jesucristo cuando nació, fue visitado por los pastores que estaban en el campo cuando un ángel, Gabriel, les fue a decir y anunciar que nuestro Señor Jesucristo había nacido. Y se le manifestó a los pastores, que eran pastores de ovejas, y que ya había nacido el buen pastor. Aquí lo tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Y los pastores de ovejas fueron a visitar a nuestro Señor Jesucristo para adorarlo. Recordemos que nada más al único que hay que adorar es a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo soy el que soy, dice por ahí las Escrituras. Moisés le preguntó a nuestro Padre Dios, ¿cómo sabrán que tú me has enviado para liberarlos de la esclavitud en Egipto, a mi pueblo? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios Padre, Mesías, el ungido, tiene el nombre del Salvador, o sea, Jesús. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, el Espíritu Santificador, el Paráclito, así le denominamos. Las 3 divinas personas, un solo Dios en 3 divinas personas. Se ha presentado en 3 divinas personas nuestro Dios en nuestra vida. Y el Espíritu Santo llega a nosotros, y está con nosotros. Y poco a poco nos está santificando en nuestra vida cotidiana y diaria. Entonces nuestro Señor Jesucristo, en solamente los últimos 3 años de su vida, llevó a cabo plenamente llevó a cabo la doctrina para dejársela primero a unos discípulos, después apóstoles y a mucha gente, y que conocieran la verdad. Y le escribieron muchos de ellos. Y los pastores que lo visitaron cuando él nació,
también fueron evangelizados de una forma no oral, sino de vista, de visión. Pero no solo ellos, sino que también llegaron algunos sabios de Oriente, dice las Escrituras, que no que sabemos sus nombres bíblicamente hablando, pero sabemos que los libros contemporáneos nos han enunciado que sus nombres son Melchor, Gaspar y Baltasar, y también se presentaron en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para adorarlo. Querían conocer al Rey de Reyes, pero no un Rey de Reyes material, mundano, terrenal, sino celestial. Y también fue una manifestación. A eso le llamamos el día 6 de enero, le decimos la manifestación, ¿sí? La Epifanía, que significa manifestación a todas las naciones, desde los pastores más humildes hasta los sabios más adinerados. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, ahí comienza todo. Cuando se aparece el Espíritu Santo sobre su cabeza. No tenemos alguna nota que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en el templo predicando con los sabios y maestros a la edad de 12 años, el Espíritu Santo molara sobre él. No nos menciona ninguna nota bíblica ese suceso. Tampoco nos menciona que el Espíritu Santo se haya presentado en forma de paloma cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Tampoco nos menciona que nuestro Señor Jesucristo, al platicar de vientre a vientre, ¿y por qué digo de vientre a vientre? Porque María visitó a su prima Santa Isabel, y Santa Isabel ya tenía 3 meses de embarazo. Y María llegó a visitarla, y ya llevaba el 6º mes, dice la Sagrada Escritura. Le faltaban 3 meses para dar a luz, el 6º mes. Y María le fue a ayudar en sus labores de parto, en acompañarla, cuidarla, ayudarla a su prima Santa Isabel. Así le decimos Santa Isabel. Y desde el momento que iba caminando María, se movió el vientre de Isabel, porque el hijo de Isabel pues era Juan, el que ya después le decimos el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo. Y hubo una manifestación ahí. Y dice Isabel, desde el momento en que vi, saltó de gozo en mi seno. ¿Sí? Y por eso le dice Isabel, Dios te salve María, llena eres de gracia. Estaba llena de gracia nuestra Santísima Madre. El Señor está contigo. Pues sí, nuestro Padre Dios había depositado la grandeza en el vientre de nuestra Santísima Madre María, y que ella había aceptado, y tenía a Jesucristo en el vientre. Desde el momento que escuchó esa voz, saltó de gozo en el vientre de Santa Isabel, el bebé que tenía 6 meses ya en su vientre. Por eso no hay que abortar, porque ya son niños, ya son seres humanos, ya hay comunicación, te dan ustedes telepática o de lo como ustedes quieran hablar. Pero ahí también hubo una manifestación de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, y nuestro Señor Jesucristo estaba en el vientre de nuestra Santísima Madre. Ya había concebido a nuestro Señor Jesucristo, ya lo tenía ahí, por obra del Espíritu Santo. Y si no nos menciona eso, ¿no? El ángel le dice, todo será por obra del Espíritu Santo. Todos esos sucesos que tenemos, manifestaciones de la palabra de Dios, manifestaciones del Espíritu Santo, manifestaciones de la acción divina, son sucesos que fueron pasando en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no hubo una prédica exhaustiva como los últimos 3 años de predicación de nuestro Señor Jesucristo que tuvo en la vida, en sus últimos 3 años de vida. Y ya teniendo entonces nosotros la palabra de Dios escrita en el Pentateuco, en todos los profetas, en la doctrina, en la palabra de Dios, escrita por los discípulos, por algunos discípulos y apóstoles, o por muchos de ellos, aunque no los tengamos dentro de las Sagradas Escrituras, pues ya teníamos ahí toda la información habida y por haber. ¿Por qué estamos contando todo esto? Porque necesitábamos nosotros saber el por qué nuestro Señor Jesucristo tenía que irse, para cuanto antes el Espíritu Santo llegara al hombre.
Nosotros recibimos al Espíritu Santo desde el bautismo. Y aunque no seas bautizado, el Espíritu Santo ya está dentro de ti. Porque el Espíritu Santo llegó a todas las naciones después de que nuestro Señor Jesucristo se fue en Pentecostés, 50 días después de su resurrección, 10 días después de su ascensión. Llegó como lenguas de fuego, dice las Escrituras, y se le posesionó a todos, o se posó sobre todos los discípulos, y ya en ese momento, llenos del Espíritu Santo, se volvieron apóstoles, enviados. Aunque recordemos que el mismo día de la resurrección a los discípulos, a 10 de ellos, se les presentó Jesucristo y les dijo la paz a ustedes 2 veces, y les sopló, reciban el Espíritu Santo, para que fueran ya enviados desde ese momento. Fue una invitación, fue una forma muy particular, porque eran sus primeros discípulos, sus primeros apóstoles, eran la primera iglesia, la primera asamblea. Y ahí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo pues es el buen pastor, cuida de sus ovejas, les da a sus ovejas todo y da la vida por ellos, y dio la vida por nosotros. Y aquí nos menciona, yo soy el buen pastor, el pastor da la vida por las ovejas. En cambio, el asalariado, el que le pagan, el que recibe algo por cuidar a las ovejas, es distinto. Nos menciona el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Yo me pregunto, una persona que le encargan las ovejas, y si ve un lobo, ¿ustedes creen que no puede haber tenido un rifle en la actualidad, una espada en la antigüedad, o alguna hacha en la antigüedad, o alguna arma con que repeler al lobo? Pónganle que a lo mejor no era un lobo, eran varios, pero podía amenazarlos, asustarlos, para que el lobo desistiera de atacar a las ovejas y matarlas. Eso podíamos pensar que podía ser algún asalariado, ya que el que lo contrata pues le dice: tienes que cuidar mis 100, 200, 300, 400, 500 ovejas, y hay de ti si veo que alguna es asesinada, robada o maltratada. Y el asalariado pues bueno, por ganarse el empleo y por tener salario, pues les iba a proteger. Pero aquí nos vamos a un extremo. Dice que aquí que el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, fíjense, el asalariado, aquel que le están pagando, a nosotros nos han pagado en esta vida, nos han llenado de dones del Espíritu Santo para poder tener nosotros con qué caminar, con qué llevar a cabo nuestra vida. Asalariados, que no es pastor ni dueño, no se comporta como un pastor, solo se comporta como un trabajador, y no es el dueño, no le importan las ovejas. Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Dice hace estragos, no dice se las come, ni las mata, ni las asesina, ni se las traga. Dice hace estragos y las dispersa. Se dan cuenta que aquí nos está mandando un mensaje muy importante, simbólicamente hablando, esta lectura. Hace estragos el lobo y las dispersa. El lobo es el maligno, el lobo es la maldad, el lobo es el mundo, el lobo es la carne, el lobo es el demonio, el lobo es el pecado, y hace estragos en nosotros durante toda nuestra vida y nos dispersa, nos aleja de las cosas de Dios. Y eso hace que nosotros estemos distantes y que no estemos cerca de nuestro Padre Dios. Pero ¿quién es el asalariado? Pues todos aquellos que conocemos la palabra de Dios y que al ver que alguien la necesita, que necesita la oración, el ayuno, la limosna, el apoyo, casa, vestido, sustento, el consejo, la sabiduría, la caridad, ¿lo abandonamos? ¿Cuántos pastores en la actualidad, presbíteros, sacerdotes, se dedican a todo menos a cuidar de sus ovejas? Se dedican a su servicio propio, personal. Se dedican a llenarse de dinero, haciendo negocio con las cosas de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra.
Todas las iglesias, no solo la Iglesia Católica, todas las iglesias. Echen un vistazo. ¿Quiénes son los líderes? ¿Y dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Y cómo se visten? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que contienen? Si ayudan o no ayudan, si están a su servicio. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Le lavó los pies a los discípulos. ¿A poco los pastores en la actualidad van y hacen trabajos humildes y de esa magnitud a sus escuchas, a sus discípulos, a su gente, a sus enfermos? Si lo hace, pues qué bueno, está cumpliendo, pero si no, la mayoría no lo hace. Tratan de vivir, tratan de sacar provecho, hacer una negociación con las cosas de nuestro Padre Dios, con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y forman iglesias, la del Nuevo Mundo, la Iglesia Nueva de Jerusalén, Testigos de Jehová, los mormones. Ahí veamos el templo tan grandísimo que tienen los mormones, al igual que los católicos. ¿Cuántos sacerdotes se llenan de dinero en la Iglesia Católica y viven mejor que muchos necesitados que no tienen casa, vestido y sustento? ¿Esos están dando la vida por las ovejas? ¿Dan la vida por las ovejas ellos? No. ¿Van y visitan a los enfermos? ¿Van y los cuidan? No. Van y ofrecen sus servicios, pero los cobran. Si van a mandar a decir una misa, la cobran. Si hacen un bautizo, lo cobran. Si hacen una confirmación, la cobran. Si hacen un matrimonio, lo cobran. Si hacen una bendición, esperan recibir una paga, sea de un coche, de una casa, de un negocio. Y la gente los invita a comer a su casa para codearse con esos sacerdotes, presbíteros o pastores. Y se llevan muy bien con ellos y hablan muy bien con ellos, hasta bromean con ellos. Esos son asalariados, porque viven de las limosnas del pueblo, viven de los cobros que hacen del pueblo. Y aquí no lo menciona la lectura. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, ve venir al maligno y no hace nada. Ve venir al pecado y no hace nada. No le importa, no le interesa. Todos aquellos que conocemos la palabra de Dios y que nos hacemos a un lado para no ayudar al prójimo, somos como un mal pastor, somos como uno que no es dueño, somos como un asalariado, porque el Señor nos va a pagar lo que hagamos de obras buenas. Él no nos va a condenar por lo que hayamos hecho mal. Por eso ya murió nuestro Señor Jesucristo, por nuestro mal, por nuestro pecado. Nos vamos a salvar si hemos trabajado, si hemos hecho algo por los demás. Y tú que conoces la palabra de Dios y te quedas dormido y no haces nada, entonces estás cayendo en la omisión. Aquí nos dice la lectura que las dispersa el lobo. Y nos dispersa y nos vamos a otras iglesias con los cristianos, con los bautistas, con los mormones, con los testigos de Jehová, con los adventistas, los anglicanos, con los ortodoxos, con la iglesia mexicana, etcétera, 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 con tantas. O se vuelven santeros, se vuelven religiosos, brujos, nos dispersan. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas, pues no, le importa su persona, le importa enriquecerse, le importa hacer negocio con la palabra de Dios. Y lo hacen bien, y lo hacen muy bien. Vean las grandes construcciones que tienen las iglesias, tanto las judías como las musulmanes, como las católicas, como las cristianas, las mormonas, las evangélicas. Sus grandes aposentos y sus estructuras que tienen económicas. Dice la lectura: yo soy el buen pastor, Jesucristo es el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen.
Si conocemos a nuestro Señor Jesucristo, somos ovejas de Él. Pero si no lo conoces, no lo amas y no lo sirves, pues tú no eres oveja de nuestro Señor Jesucristo. Andas disperso, andas por ahí vagando en el mundo. ¿A qué edad? No sé, cuántos años tengas, pero estás disperso. Estás lejos de nuestro Señor Jesucristo, del buen pastor. Y nos menciona que igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, o sea que nuestro Señor Jesucristo conoce perfectamente al Padre, bueno, eso lo sabemos, y que el Padre lo conoce perfectamente a Él. Es lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios es lo mismo. Es Dios, como se los he dicho, presentado ante el género humano en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los católicos le decimos la Santísima Trinidad, la Divina Providencia. Así le decimos los católicos. Algunas otras religiones pues no creen en eso. Los judíos no creen en nuestro Señor Jesucristo, solamente piensan que fue un compatriota tipo profeta que hizo una secta religiosa muy grande. En la actualidad se llaman católicos cristianos. Y que los católicos cristianos se empezaron a formar otras iglesias como los evangélicos, los bautistas, los mormones, o los cristianos, o los testigos de Jehová. Y esas otras religiones forman otras sectas más pequeñas, y así otras y otras, y todas se hacen llamar iglesias, y se enojan cuando les dicen es una secta religiosa, se enojan. Nosotros somos una iglesia, somos una religión. Religiones son pocas, pero ellos se autonombran. La iglesia que dejó a nuestro Señor Jesucristo fueron los discípulos, y los discípulos eran judíos, pescadores y no pescadores, cobradores de impuestos, gente preparada como Tomás, como Judas Iscariote, como Felipe, primos de nuestro Señor Jesucristo, como Tomás, como Santiago Menor, como Judas Tadeo, primos de nuestro Señor Jesucristo. Eso, todo eso lo sabemos, eso ustedes ya lo saben, ya lo conocen, eso espero. Esa fue la primera iglesia, la iglesia que le decimos nosotros universal, era para todos, la iglesia católica. Y de ahí pues ya se fueron formando otras iglesias. Y las iglesias no se fueron formando en la actualidad, las iglesias se empezaron a formar desde ese entonces. Muchas otras iglesias se empezaron a formar. Apolo, hombre de aquel entonces, que predicaba también la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pues muchos lo seguían a Apolo, otros seguían a Pablo, otros seguían a Pedro, otros seguían a Juan, otros seguían a Felipe, y así sucesivamente. Otros seguían a Marcos. ¿Y a poco Jesucristo estaba dividido? No, es que eran muchos asalariados que estaban cumpliendo con su deber en su momento, tiempo y forma. Pero solamente era un solo Dios, en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y al que estaban predicando. Yo soy el buen pastor, y conozco a las mías y ellas me conocen a mí. Igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas, dice nuestro Señor Jesucristo. Y sí, dio la vida por nosotros. Ya murió. Y vuelvo a repetirle, si murió era pronto, porque ya había terminado su trabajo. Y si ya terminó su trabajo, pues ya tenía que irse. Tú ya terminaste tu trabajo, pues ya te puedes ir. ¿No lo has terminado? Pues apúrate, porque quién sabe cuánto tiempo el Señor te dio para que termine su trabajo. ¿No lo quieres terminar para no irte? Pues aguas, porque el Señor no cumple antojos y no endereza jorobados, dice por ahí un dicho. Quién sabe, ¿no? Dios es muy poderoso, puede enderezar jorobados. Pero bueno, son dichos que dice la sociedad. Tengo además, dice aquí, otras ovejas que no son de este redil, dice nuestro Señor Jesucristo. Tengo otras ovejas que no son de este redil, que no eran los de los discípulos, posiblemente está hablando de los árabes, los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, de los judíos. Recordemos de dónde vienen los árabes, recordemos de dónde vienen los judíos. Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara. Y Sara le dijo, toma a mi sirvienta, que es egipcia, está joven, yo ya no puedo tener hijos porque ya soy una anciana, y como es de mi propiedad la servidumbre, era como antes. Es como decir ahora que tienes una tortuga, tienes los peces, tienes tu gato, tienes tu perro, tienes tu caballo, tienes tus palomas, son tuyas. Pues antes la servidumbre pues era de la persona quien era el amo y la ama. En este caso, Sara tenía una sirvienta egipcia, joven, y que pues sí podía estar embarazada y tener hijos. Ella ya no. Y le dijo a Abraham,
Dios nos ha prometido que vamos a tener una descendencia, pues toma a nuestra sirvienta Agar, así se llamaba, y ten descendencia por medio de mi sirvienta, y es como si fueran mis hijos, porque es mi sirvienta. Se desesperó Sara y Abraham, dirían en la actualidad, qué buena desesperada, porque un hombre ya anciano tomó como mujer a una mujer muy joven y bella, egipcia, y tuvieron un hijo, Abraham y Agar. A ese hijo le pusieron Ismael, y era muy bueno con el arco y la flecha, era buen cazador. Pero tiempo después, cuando creció Ismael, Dios cumplió la promesa de que Abraham iba a tener una descendencia muy grande y que iba a dar a luz su esposa Sara. Sara pues se rió, le dio risa, dijo, ¿cómo voy a dar yo a luz si yo ya soy una anciana? No puede ser posible. Hablar de una anciana, estamos hablando de más de 70, 80 años. Sí, no, porque a lo mejor dices, hay una anciana de 40, 50 años. No. Estamos hablando de una mujer de 70, 80 años, y es una anciana. Y es una persona de edad, no puede tener hijos. Orgánicamente, científicamente y médicamente, fisiológicamente, o no sé cómo le puedan ustedes llamar ya. Una persona ya de avanzada edad, pues no puede tener hijos. Y Dios le cumple la promesa a Abraham y le dice, tu mujer va a tener un hijo. Y pues Abraham dijo, pues está bien. Pero Sara se llamaba Sarai, le dio risa. Y le dijo Dios, bueno, el ángel que visitó a Abraham le llevó el comunicado, no creen que Dios apareció ahí, no. Manda a sus mensajeros. Dios siempre nos ha mandado ángeles mensajeros. Dirán ustedes, no puede hacer las cosas él solo, que tiene criados o que no, es que todo se manifiesta de esa, y todo tiene un porqué. No me da tiempo de explicarles todo eso porque nos tardaríamos muchísimo, pero déjenme decirles que los ángeles son mensajeros de nuestro Padre Dios, porque nuestro Padre Dios es tan poderoso, que no crean que nada más agarra ya. No, las cosas todo tiene un fin conceptual y teológico. Y manda a sus mensajeros, que son los ángeles, y le llevaron el mensaje a Abraham diciéndole eso. Y Sarai pues no creyó. Y le dio risa. Dice, pues ¿cómo va a tener? Pues si a mí ya, yo no ovulo ya. Ya no tengo menstruación, yo ya soy una mujer grande de edad. Pues mi vientre ya está muerto. La matriz que traigo ahí ya, tan. Y le dio risa. Y por haberle dado risa, el Señor después le dice, ya no se iba a llamar Sarai, sino Sara. Y Abraham ya no se iba a llamar Abraham, ahora se iba a llamar Abraham. Un poco más alargado el nombre, le ponen una H en medio, y ya se llama Abraham. Y a Sarai le quitó la I y le puso Sara. Y todo tiene un porqué, pero no vamos a explicar esas lecturas ahorita porque nos tardaríamos mucho. Solamente las estoy haciendo referencia para saber de dónde vienen los árabes y los judíos, que son medios hermanos. Ya lo están identificando, ¿verdad? Pues sí. Ismael, primer hijo de Abraham, viene toda la descendencia de los árabes, de ahí viene toda esa descendencia. Cuando nace Isaac, hijo de Sara, pues es un buen pastor. Y crecen, y pues hay ciertas dificultades entre los hermanos, ¿no? Medios hermanos, dirán ustedes, hijos del mismo padre. Y que también había un poco de dificultad entre las dos mujeres, porque ya la sirvienta Agar pues ya se sentía la ama y señora. A Sara ya la veía anciana, sin hijos, y ella se sentía joven y con el hijo descendiente de nuestro padre Abraham, y pues se sentía ya. Entonces había problemas, y ya cuando tuvo Sara a su hijo Isaac, pues hubo problemas entre las mamás y entre los hijos, y tuvieron que vivir separados, no podían vivir juntos. Pues sí, pues, vivir juntos dos mujeres con un mismo hombre, sea anciano o no sea anciano. Y de la descendencia de Isaac pues vienen todos los judíos. Y Dios les prometió a los dos hijos de Abraham que iban a tener una descendencia inmensa y que iban a tener la bendición de nuestro Padre Dios. Y tanto los árabes como los judíos en la actualidad pues siguen existiendo. Y los árabes son muy poderosos, tienen en su mano
el poder del petróleo en la actualidad. Y los judíos están regados por todo el mundo. Los quiso extinguir Hitler, matándolos y matándolos y matándolos, y miles los quiso matar y matar en todas sus conquistas que empezó a hacer en Alemania Hitler, en todos los países, como Polonia, como Austria, todos, como Francia. Judío que encontraba, judío que mataba. Aunque fuera un judío convertido al cristianismo, también le daba y lo mataba. Quería acabar con los judíos, le caían gordos los judíos, siendo que también traía sangre por ahí, Hitler, sangre judía. Pero tampoco vamos a hablar de eso. Ay, ustedes si quieren investiguen, estudien, lean, averigüen. Solamente estoy mencionando de dónde vienen los árabes y los judíos, que son medios hermanos y en la actualidad los tenemos por ahí. Más bien por aquí, por todos lados. Y son los que dominan el mundo. ¿Ah? Bueno, estamos mencionando esto porque nuestro Padre Dios dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil. Pues esos son, también son importantes. ¿A quién había evangelizado? Pues a los judíos, a sus compatriotas, a los hebreos, a Pedro, Andrés, Juan, Santiago, pescadores, eran judíos. ¿Sí? A Mateo, judío, Felipe, todos eran judíos, todos eran judíos, todos eran. Pero también dice aquí la lectura, ¿sí? Tengo además otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que atraer, o sea, también las tengo que evangelizar. Fíjense. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. ¿Por qué? Porque los dos son descendientes de nuestro padre Abraham, del padre de la fe, porque así le decimos, padre de la fe. Tenía mucha fe. ¿Se acuerdan que quiso matar a Isaac? Y no porque se le haya antojado a él, sino porque fue un mandato de nuestro Padre Dios. Pero tampoco les voy a contar esa lectura, ya se la saben ustedes. No vamos a perder tiempo en eso. Lo remonto nada más para que se acuerden de ese suceso. Por eso le decimos que es el padre de la fe. Y nos dice aquí, un solo pastor: por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Entrega la vida a nuestro Señor Jesucristo para recuperarla. Sí, una vida física y mundana la entrega para recuperar la vida eterna. Esa es la verdadera vida y no la que estamos viviendo aquí. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en este planeta? Los años que tienes. ¿Cómo te ha ido en este tiempo? ¿Me puedes tú explicar eso? ¿Me puedes tú decir? Bien, mal, más o menos. ¿Has logrado tus objetivos, tus metas? ¿Has llegado a donde has querido? ¿Has tenido las cosas que has deseado? ¿Has estudiado, has trabajado, has tenido dinero, te has divertido, has comprado casa, coche, vestido, alhajas? ¿Has disfrutado la vida? ¿Ah? ¿Te has llenado de gozo? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿Ah? ¿Crees que esa es la vida? ¿Crees que cuando te mueras pues es lo único que te vas a llevar? Entonces, ¿no crees que hay una vida eterna? ¿No crees que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado? ¿No crees que verdaderamente cuando nos vayamos de aquí vamos a ir a otro lado? ¿Crees que aquí cuando te mueras te mueres? En una liturgia nosotros decimos que todos morimos en la esperanza de la resurrección y que estamos dormidos. Y nos dormimos, espiritualmente hablando. Entonces, tú debes de saber, si tienes conocimiento de la ciencia, que la energía no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. El espíritu es una energía, es la energía de nuestro Padre Dios, y no se crea ni se destruye, se transforma y vuelve a nuestro Padre Dios, a la vida eterna. El cuerpo sí, pues es materia. La materia está aquí y la materia se queda aquí en este planeta. De aquí es y de aquí se quedará. Que por eso me ama, dice nuestro Señor Jesucristo, mi Padre Dios, porque yo traigo mi vida para poderla recuperar. Nadie me la quita, nadie nos quita la vida, sino que yo la entrego libremente, dice nuestro Señor Jesucristo. Nadie le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo, nadie, sino que yo la entrego libremente. Así le entregó a nuestro Señor Jesucristo su vida, la entregó, nadie lo forzó, no lo forzó Pilato, no lo forzó al Sanedrín, no lo forzó Judas Iscariote, no lo forzó la maldad del hombre,
no lo forzó nuestro Padre Dios. Él dijo en la oración del huerto: Padre, si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de nuestro Padre Dios es de que nuestro Señor Jesucristo entregara libremente la vida para nosotros. Y así lo hizo. Entonces no le echemos la culpa a nadie. Vuelvo a repetírselo como en muchas lecturas. No le echemos la culpa a Pilato, a los soldados romanos, principalmente a Judas Iscariote. Porque decimos, por si no hubiera sido por él, el desgraciado. Ay, hijo, quién sabe qué. Ay, pobre Judas Iscariote. Pues lo condenamos. Sí, él no tenía que hacer lo que tenía que hacer. Por eso le preguntó: Señor, ¿acaso soy yo? Y dijo: ve a hacer lo que tienes que hacer. Entonces obedeció a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo le dijo: ve a hacer lo que tienes que hacer. Y Judas pues fue a hacer lo que tenía que hacer. Entregarlo, llevarlo, concertar una cita, lo que ustedes quieran y manden como ustedes lo digan. Aquí bien claramente en esta lectura lo está diciendo: nadie me la quita. Nadie le quitó la vida de sus hijos, nadie. Yo la entrego libremente, así lo dice. Tengo poder para entregarla, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dijo a Pilatos: si mi reino fuera de este mundo, todos mis súbditos estuvieran aquí defendiéndome, pero mi reino no es de este mundo. Y le dijo Pilato: entonces, ¿acaso eres rey? Sí, sí lo soy. Para eso he venido al mundo, para traer la verdad. Y Pilato le dijo: pues, ¿y cuál es la verdad? Pues sí, nosotros aquí divagamos, no creemos en la verdad. Estamos escuchando esto y todavía tenuemente decimos: pues, ¿cuál es la verdad? ¿Qué será la neta de las netas? ¿Verdaderamente qué será? ¿Será cierto esto? Pues sí. Nuestro Padre Dios es la verdad. Nuestro Padre Dios no tiene la verdad absoluta, no. Nuestro Padre Dios es la verdad. Dice: tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Así le dijo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque después de haber cumplido con lo que tenía que hacer, nuestro Señor Jesucristo tenía el poder de recuperar la vida. ¿Y cuándo la recuperó? En la resurrección, el domingo, a la primera hora, en el momento que salió la luz. Recordemos que para los judíos primero es la noche y después es la luz. Después, ya que habían pasado 12 horas del domingo, o sea, de la noche, el domingo en la mañana resucita. Y vemos como en una de las lecturas menciona que María Magdalena va al sepulcro para embalsamarlo, porque era el ritual, la costumbre de los judíos embalsamar a los cuerpos, y pues la de Jesucristo pues no podía hacer falta que se hiciera, ¿verdad? Tenía que hacerse. Y Magdalena fue al sepulcro y cuando llegó pues ya no estaba Jesús. Ya estaba movida la piedra, que estaba muy pesada, se necesitaban 4 soldados para poder mover la piedra. Y regresa María Magdalena a avisarles a los discípulos. Eso ya lo hemos visto, ya lo leímos, ya lo escuchamos en otra lectura. Tampoco se los voy a contar ahorita. Pero sí les voy a decir que muchos dicen que María Magdalena pues fue la novia o la mujer de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que ella fue a presentarse así, ahí, para embalsamarlo. Porque aparte de que pues dicen que lo amaba, pues era su mujer. Así dicen muchos críticos, muchos historiadores, muchos pensadores. En la Biblia no nos dice nada de eso, En las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos aquí, no nos menciona que María Magdalena fuera algo de nuestro Señor Jesucristo. Simple y llanamente nos menciona que María Magdalena le tenía mucho agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, porque María Magdalena había poseído 7 espíritus malignos. Y nuestro Señor Jesucristo la había exorcizado y le había sacado esos 7 espíritus malignos. Y esos 7 espíritus malignos eran los 7 pecados capitales. ¿Saben cuáles son los 7 pecados capitales? ¿No lo saben? ¡Qué barbaridad! Les voy a mencionar algunos, ahí los investigan. La soberbia, la avaricia, la ira. Busquen los otros 4, ¿no? Ya les ayudé con 3. Ahí búsquenle. De esos espíritus que tenía malignos, María Magdalena fue liberada. Eso no dice la Sagrada Escritura. No nos dice nada de que nuestro Señor Jesucristo hubiera estado enamorado de María Magdalena. Pero como María Magdalena había estado en varios sucesos con nuestro Señor Jesucristo, pues
Por ahí muchos escritos que dicen que han encontrado contemporáneos mencionan que María Magdalena era la mujer de nuestro Señor Jesucristo. Y después, para acabar, llega un pintor, Leonardo da Vinci, en una época ya muy actual, miles de años después, y pinta supuestamente la última cena, supuestamente, que así ni fue la última cena de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Ah, pero qué bonito cuadro, qué bonita pintura, ay, qué bonito los pintó, ¿verdad? Y todos en su casa tienen la última cena, como si fuese eso verdaderamente que haya sido así, la última cena. Pues no, así ni fue la última cena de nuestro Señor Jesucristo. The Last Supper, dicen en inglés, no fue la última cena, así como la pinta Leonardo da Vinci. Él pintó lo que él se imaginó de la última cena, y la pintó como se le hinchó la gana, como se le antojó. Y después dice que pintó a María Magdalena a un lado, del lado derecho de nuestro Señor Jesucristo, a una mujer, y que pues la pintó ahí. Y muchos pensaban que era Juan, y otros dicen, no, es María Magdalena. Y empiezan a sacar un montón de incógnitas y significados. Y esa última cena que pintó Leonardo da Vinci no tiene nada que ver con la verdadera última cena de nuestro Señor Jesucristo. Nada que ver. Él la pintó como se le dio la gana. ¿Sí? Aparte, Leonardo da Vinci era medio homosexual. Y Leonardo da Vinci, por darle gusto a la Iglesia Católica y no lo fueran a matar, no por su homosexualidad, sino porque anteriormente la Iglesia Católica, a todas las personas que se oponían a las cosas de Dios, pues las mandaban a matar. En la época de la Santa Inquisición, se pueden ustedes investigar de todo lo que pasaba con la Iglesia Católica, cómo los mandaba a matar a todos aquellos que herejes o que estaban en contra de la palabra de Dios, o no le hacían caso a los pastores asalariados y no servían a sus conveniencias de esos pastores malos y asalariados. Mandaban a matar a la gente y a las mujeres les decían que eran brujas. Pero no les voy a contar también esa historia, solamente lo estoy adecuando en este momento para darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida y tiene el poder de recuperarla, tuvo el poder de recuperarla en la resurrección, que ya nos acordamos cómo se fue ese suceso con María Magdalena, que fue la primera que se dio tinta, se dio cuenta de eso y le fue a decir a los discípulos, una mujer se dio primero cuenta que los hombres, de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Muchos dirán, ay, qué señora tan metiche, tan chismosa. No, es que las mujeres, sí, en todo andan, y qué bueno, porque la mayoría de las mujeres en la actualidad están más cerca de las cosas de Dios que los hombres. Los hombres, yo creo que del 100%, el 10%. En cambio, al revés de las mujeres. El 90% las mujeres están acercadas al Señor y solamente el 10% no están cerca de Dios. Las mujeres son muy sensibles, muy sentimentales. Y sus dones que tienen como mujer les hace llegar más cerca al Señor. Y los hombres, mis respetos. Yo no sé cómo han logrado sobrevivir. Por causa de las mujeres. Eso sí, lo tenemos muy claro. Dice por ahí un dicho, que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y atrás de un mal hombre, pues debe de haber una gran mujer, porque si no, ese ya se hubiera muerto. Este mandato he recibido de mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, en la lectura del Evangelio. Ese mandato lo recibió nuestro Padre Dios. Y en otras lecturas nos ha dicho muy claramente nuestro Señor Jesucristo, que así como lo mandó Dios Padre a Él, así nos manda a nosotros. Acabamos de estudiar esta lectura de una manera teológica. Hemos aprendido que debemos de ser buenos pastores, y llevar la palabra de Dios a los demás, explicárselas y ayudarles. Y no abandonarlos cuando estén en dificultades y en problemas. Hay que adorarles ahí, hay que echarles la mano, hay que ayudarles a casa, vestir sustento, consejo, ¿sí? Apoyo, caridad, de toda índole, entendimiento, de todo. Hay que nosotros aplicarnos. Y si no lo haces, estás perdiendo el tiempo. No estás haciendo lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer tú. Dice aquí muy claramente en esta lectura, ¿sí? Hay mucha gente que necesita de la palabra de Dios. Dice Jesucristo ahí, también tengo otras que no son del redil, ¿sí? Pero
también necesita conocer la palabra de Dios. Y entonces, pues a quien nos atraviesa el Señor en nuestro camino, amigos o no amigos, vecinos o no vecinos, en donde nos encontremos, tenemos que llevar a cabo la palabra de Dios. Nuestro trabajo es exhaustivo, ¿eh? ¿Qué dice la primera lectura? Bueno, antes de continuar con la primera lectura, te invito a que escuches esta segunda parte de este cuarto domingo de Pascua. Que Dios te bendiga.